Como ustedes saben, en esta reunión, además de tratar los pliegos de algunos candidatos a jueces y fiscales, vamos a tratar también los pliegos de los dos funcionarios titular y segundo de la AFI, conforme la nueva ley orgánica que hemos aprobado y que requiere el acuerdo del Senado para su confirmación. Así que yo ahora los voy a hacer pasar y vamos a dar comienzo a este tramo de la audiencia de la comisión. Bueno, vamos a dar comienzo a la audiencia. Señora locutora, perdón, le pido que se puede leer los mensajes de elevación de ambos. ¿Por qué? Bueno, voy a leer yo porque no sé por qué razón no hay locutor hoy. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a los efectos de solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 15 de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sustituido por la 27.126, del director general de la Agencia Federal de Inteligencia, señor escribano Gustavo Héctor Arribas, documento DNI 12.945.417. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es el decreto 799. Y vamos a leer el otro decreto. ¿Dónde está acá? Decreto 800, mensaje 800. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a los efectos de solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 15 de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sustituida por la Ley 27.126 de la Subdirectora General de la Agencia Federal de Inteligencia, señora Silvia Cristina Magdalani, DNI 13.296.836. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Muy bien, como los señores senadores ya tienen en su poder los antecedentes de ambos candidatos, hago notar que se han presentado impugnaciones fuera de término, notoriamente fuera de término, con lo cual obviamente no les vamos a dar el trámite de tales, porque obviamente no hubo posibilidad de dar vista, de dar traslado de estas impugnaciones a los impugnados para que ejercieran su derecho de defensa, que este es el sentido, y lo quiero aclarar públicamente, este es el sentido de los plazos, no es un exceso de ritualismo, sino garantizar el debido proceso en caso de que hubiera impugnaciones. Así que hago notar esto sin perjuicio de que algunos señores senadores pueden introducir en sus propias preguntas algunos de estos cuestionamientos que, por otro lado, se han hecho públicos. Así que, para iniciar la audiencia, yo le voy a ceder la palabra al escribano Arribas para que haga una introducción, como se estila, y luego abrimos las preguntas de los senadores. Escribano. Muchas gracias, señor senador. Buenos días a todos. Quisiera señalar como primer y principal punto de mi presentación ante este honorable cuerpo que tanto quien me acompaña, la señora Silvia Magdalani,
como yo, somos plenamente conscientes que hemos sido convocados por el señor Presidente de la Nación para hacernos cargo de la Agencia Federal de Inteligencia con el expreso propósito de profesionalizar, modernizar y dirigir el funcionamiento de la inteligencia nacional con total apego a los lineamientos estratégicos y objetivos generales plasmados en la política de inteligencia nacional en el marco normativo que estipula la legislación vigente en la materia. Debo señalar que si bien no provengo de una actividad vinculada a la inteligencia, en el corto pero muy intenso tiempo de gestión que llevo al frente de la agencia, me ha permitido vislumbrar la complejidad de la tarea que nos ha encomendado el señor Presidente. Teniendo presente que el sistema de inteligencia nacional debe contar con capacidad y medios para producir inteligencia y conocimiento, con el objetivo de neutralizar las amenazas y riesgos que devienen de un sistema internacional progresivamente inestable y del accionar de grupos e individuos al servicio de la criminalidad compleja, poniendo especial énfasis en el combate y erradicación de la narcocriminalidad. Nos toca vivir una época signada por el conocimiento y la globalización. Me permito citar a Juan Pablo II, que en su encíclica Centesimus Annus de 1991 advertía que si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra y luego lo fue el capital, teniendo como conjunto masivo de maquinaria y de bienes instrumentales, hoy en día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento que se pone de manifiesto mediante el saber científico y su capacidad de organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer las necesidades de los demás. Ante esta realidad, resulta imprescindible contar con sistemas públicos capaces de obtener, reunir, sistematizar y analizar la información necesaria para proveer en tiempo y forma a quienes son responsables de gobernar el Estado de los informes de inteligencia necesarios para que puedan adoptar en cada caso las mejores decisiones. En otros términos, el proceso de tránsito de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento que el mundo viene recorriendo a gran velocidad desde la última década del siglo pasado, acentúa la necesidad de tener organismos que apliquen la inteligencia analógica de modo profesional y sistemático, para encarar el combate a un creciente terrorismo fundamentalista que muestra su capacidad de atacar en todo el mundo, así como también al fuerte incremento de los tráficos de drogas prohibidas, armas, personas, riquezas mal habidas, influencias, órganos humanos, etc. Buena parte de estos tráficos ilegales son llevados a cabo por organizaciones delictivas convertidas en corporaciones transnacionales que operan con técnicas y procedimientos muy sofisticados, disponiendo de fondos cuantiosos al punto de superar el PBI de muchos países y obtienen ganancias que les permiten comprar la tolerancia y la complicidad de no pocos decisores en los centros de poder. Es entonces evidente que dentro de nuestro país y en el mundo globalizado del que formamos parte, existen graves riesgos y conflictos que amenazan la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos, así como las instituciones del sistema democrático, representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. Es por lo expuesto que tenemos el firme propósito de impulsar una constante actualización de los mecanismos y metodologías profesionales que requiere la AFI, para estar en capacidad de dar acabado cumplimiento a su misión específica, respondiendo así a las directivas que oportunamente nos impuso el señor Presidente, contando con un sistema de inteligencia nacional y específicamente con una Agencia Federal de Inteligencia
que conforme los lineamientos establecidos en las leyes 25.520 y su modificatoria 27.126, sepa cómo protegernos. Por ello es que estoy plenamente convencido de que en la tarea que hoy nos toca gestionar, con la sensibilidad y dedicación que la misma conlleva, el factor humano es esencial. Uno de los pilares de nuestra gestión es la puesta en marcha de un ambicioso plan de capacitación profesional del personal que presta servicios en la agencia, así como también del recurso humano que se vaya incorporando a futuro, basado en la necesidad de contar con agentes de primer nivel en todos los campos de la inteligencia. Hemos diseñado y comenzado con una capacitación intensiva de 4 meses en la Escuela Nacional de Inteligencia, en donde los aspirantes cursan sus estudios con profesores de primera línea y cada alumno cuenta con un director de la agencia como tutor que los guía durante el transcurso de la formación. El programa de formación fue diseñado de acuerdo a la doctrina de inteligencia y a nuestra legislación, habiendo incorporado módulos específicos sobre temas tales como el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento. Por otra parte, conforme los lineamientos y objetivos establecidos por el señor presidente, hemos formulado en tiempo y forma el Plan de Inteligencia Nacional 2016-2017, conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 25.520. Dicho plan contempla la participación de todos los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia, conforme los establecen los artículos 6 y 7 de tal legislación. Fue por ello que a partir de mayo de este año citamos y logramos reunir a todos los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia a los efectos de consensuar los objetivos, encarando el trabajo en forma coordinada e integral, creando mesas de trabajo permanente. Por primera vez en muchos años, la agencia comparte esta coordinación a nivel nacional con el resto de los organismos que conforman la comunidad de inteligencia. Por otra parte, he podido entrar en contacto con algunas de las agencias de inteligencia de los países más desarrollados, encontrando en ellos un fuerte deseo de colaboración y cooperación. También es dable destacar que en este corto tiempo nos ha tocado participar y colaborar en ciertos casos muy relevantes para nuestro país, tal como fue la triple fuga, Pérez Corradi, cantero de la banda de los Monos, entre otros. Finalmente, quedamos debidamente presentados ante esta comisión, sintiéndonos muy honrados por la confianza depositada en nosotros por el señor Presidente de la Nación, agradeciendo la enorme posibilidad que nos otorga de ayudar al país. Nos ponemos a disposición de los señores senadores para contestar las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a, entonces, a partir de esta exposición, abrir la lista de oradores. Voy a sacar la lapicera. De los senadores que quieran preguntar. Senador Martínez. Está en uso de la palabra. Gracias, presidente. Bienvenidos a la casa. Muchas gracias. Una de las cosas que usted aclaró, señor presidente, bien y como debe ser de acuerdo a lo que es el reglamento de funcionamiento nuestro, el tema de que las impugnaciones llegaron absolutamente fuera de términos más. También, digamos, la actitud que usted siempre tiene de, independientemente de eso, haber hecho circular a los senadores integrantes de la comisión las preguntas que hacían estas organizaciones. Y lo otro, digamos, que es una de las cuestiones que también es importante quizás aclarar, es de tipo interno, quizás de funcionamiento. Las audiencias están reglamentadas para el caso de personal de la justicia, no en el caso, por ejemplo, de Banco Central o en el caso de ustedes, del área de inteligencia, independientemente, digamos, de su concurrencia para charlar, pero no con las características que tiene la audiencia pública
quería dejarlo, digamos, de alguna manera sentado. Y una de las cosas que realmente, digamos, cuando usted comentaba esto, el tema del funcionamiento de la escuela de capacitación, realmente es un tema más que interesante porque es un tema recurrente que venimos planteando, cómo era la necesidad de que se estableciera ese mecanismo y también la coordinación con los servicios de inteligencia, de Fuerzas Armadas, seguridad, etcétera, para coordinar tareas que creo que se estaba. Así que simplemente, presidente, para aclarar estas cuestiones administrativas y manifestar, digamos, mi beneplácito que se está llevando adelante el proceso de la formación y capacitación de la gente que trabaja en inteligencia. Muchas gracias, senador. No sé si quiere manifestar algo, pero en realidad no ha habido ninguna pregunta concreta. Le agradezco que tenga en cuenta la preocupación que tenemos nosotros para que la Escuela Nacional de Inteligencia pueda proveernos de excelentes agentes en el futuro y también la capacitación para los que hoy están trabajando. Bueno, vamos a... El senador Mayans estaba y después Pichetto. O hacemos al revés, le cede senador Pichetto. Presidente, en aras, digamos, de también brindarle la oportunidad a la señora Silvia Madalani, que está propuesta en el segundo lugar de importancia en la organización de la Agencia de Inteligencia, y en función también de observaciones y de impugnaciones que han llegado, que como usted bien dijo, han llegado fuera de término, pero usted ha hecho circular y han tomado conocimiento los senadores, en mi caso lo he tomado también a través de medios periodísticos. Me parece muy importante darle la palabra para que pueda clarificarnos. Hay un conjunto de temas que se le han imputado en términos periodísticos, de causas abiertas en sede judicial, y me gustaría tener claridad en este tema, que pueda informarle al conjunto de la comisión la veracidad de dichas afirmaciones, que también conforman parte de estas impugnaciones, para poder avanzar después en algunas otras preguntas que hacen a la tarea específica y que son de preocupación de los senadores. Además, si hay alguna documental o resoluciones también de carácter judicial que se puedan acompañar para constancia de la comisión, sería importante que las pudiéramos tener en nuestro poder para conocimiento de cada uno de los señores senadores. Sí, señor senador, vamos a hacer lugar a la petición. Vamos a darle la palabra a la doctora para que haga su comentario al respecto de la pregunta del senador. Muchas gracias, buenos días, senador Pichetto. Le agradezco muchísimo que usted me dé la posibilidad de explicar que todas las causas que se me imputan en la oposición presentada, aunque sea fuera de término, a mí me da mucha alegría poder explicar que en las causas existentes, algunas no existen, pero en las que sí existen, he sido sobreseída por falta de delito, por inexistencia de delito, y quiero pedirle, señor presidente, si usted considera prudente, que yo adjunte los sobreseimientos a la documentación. Es importante y lo agregamos al expediente del acuerdo. Sí, ahora se las dejo, pero puedo tomarme un minuto más. Lo que quiera. Por favor, para explicarles que la única denuncia que yo tengo actualmente vigente es una denuncia que presentó el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Vera. En esa denuncia se me imputan cantidades de cosas que realmente desconozco, titularidades de empresas que nunca fueron mías. Creo que se me imputa también de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero. Eso, por supuesto, está tramitando en sede judicial. El fiscal ha considerado que solamente debía pedir informes sobre 3 empresas, las cuales en algún momento de mi vida, soy una mujer grande, tengo historia, en 57 años he sido propietaria de varias empresas, por lo tanto el fiscal ha pedido informes sobre 3 empresas que en algún momento han sido mías. Entiendo, por lo que me han informado mis abogados antes de la feria judicial,
que todas estas preguntas que ha hecho el fiscal, estos requerimientos, han sido contestados. Por lo tanto, estimo que pronto el juez dictará una resolución y no dudo, de ninguna manera dudo, que seré sobreseída o ni siquiera se abrirá una investigación respecto de todas estas imputaciones, porque son todas absolutamente falsas. Le agradezco mucho, senador Pichetto. Le dejo las copias de los sobreseimientos. Senador Mayans, está en uso de la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a los propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional. Obviamente, tiene una tarea que es sumamente importante, ¿verdad? La lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo internacional, contra la trata de personas, el trabajo que tiene que llevar adelante la Agencia Federal de Inteligencia en cuanto a colaborar con la Defensa Nacional, con la Seguridad Interior, es un trabajo sumamente importante. Nosotros hemos cambiado, hemos sancionado una nueva ley y cambiado el Servicio de Inteligencia del Estado, porque todo el mundo sabe que había una distorsión en el trabajo que debería hacer el Servicio de Inteligencia del Estado, que en muchos casos era para espiar a los políticos o a los jueces o a los miembros del Poder Ejecutivo, ver sobre sus actividades personales, que obviamente están contempladas en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y también se hicieron cambios fundamentales, como el tema de las escuchas, que quedaron en este momento en manos de la Corte, ¿verdad? Pero obviamente que el trabajo de inteligencia es un trabajo que en este tiempo va a requerir, inclusive en más de una ocasión, la presencia de usted acá en el Senado, sobre todo por el tema de la lucha contra el narcotráfico, que es una lucha muy difícil. El esquema del terrorismo internacional también, que estamos sabiendo lo que pasa en el mundo con esta lucha que tenemos y que no estamos ajenos. Tuvimos acontecimientos en sus momentos, como fue el caso de la AMIA, como fue el caso de la Embajada de Israel, ataques a nuestro país. Y obviamente que el Servicio de Inteligencia no puede estar perdiendo el tiempo en investigar la vida de las personas, cuando tiene una tarea que es fundamental, ¿verdad? Por eso, en este renacer, como se dice, del Servicio de Inteligencia argentino, nosotros realmente esperamos realmente de que el trabajo sea eficiente y que realmente contribuya a esto que dice la ley, a la defensa nacional y a la seguridad interior del país. Es una gran responsabilidad la que tiene, ¿verdad? Y obviamente que el común de la calle, que a veces no maneja el tipo de información profunda sobre el comportamiento del delito organizado, necesita realmente que la agencia de inteligencia actúe como un esquema de defensa y resguardando los intereses del pueblo argentino y no utilizando la inteligencia para lastimar a las personas, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros estamos conscientes de que es un inicio importante y ojalá realmente que tengan éxito en esta tarea. Gracias, presidente. Vamos a acompañar el... Gracias, senador. Senador Godoy y después el senador Rodríguez. Senador Godoy. Buen día. Bueno, la verdad que es importante que haya aclarado acá el tema de la presentación y la impugnación que hicieron distintos organismos que, bueno, hemos recibido esa información, hemos tomado nota de cuáles eran los planteos de las impugnaciones. Y la verdad, no lo voy a tomar mal, pero por ahí no viene mal una ironía. Yo también pensé que iba a estar el jefe de gabinete acá, porque veo que también está interesado en la información y realiza convenios con PAM y con el ANSES para saber y conocer la información y tener una base de datos, que la verdad que todavía no hay explicación. Y yo se lo digo porque somos de una generación que somos sensibles a todo esto,
porque es una generación que ha padecido los golpes militares, padeció la intervención, padeció la persecución, la delación y fundamentalmente el espacio político al que pertenecemos. Y entonces somos sensibles a todo este tema que se está ventilando, de que hay base de datos, hay convenios del ANSES, del PAMI, con jefatura de gabinete, la denuncia de los trolls, donde uno advierte que todo este mecanismo comienza en alguna medida a restringir la posibilidad de opinar, de expresarse con una absoluta libertad. Es decir, comienza a vulnerar derechos personalísimos de la persona, que tienen que ver también con su privacidad. Y obviamente uno ve que esto está articulado a su vez con los poderes mediáticos. Obviamente nosotros advertimos que día a día aparecen denuncias a funcionarios o a exfuncionarios que después van desapareciendo en el tiempo, pero que evidentemente deterioran la imagen y además invitan a que muchos se cuiden en poder expresar su pensamiento, su idea política, no solo en un medio radial o en un medio escrito, sino también en las redes sociales, donde hay expresiones y rápidamente aparece un ejército de gente que obviamente está pagada, o máquinas que existen para descalificar la opinión de alguna persona, donde veo que hay una articulación de los grandes medios hegemónicos con también sectores de la justicia que actúan también en poder ir limando o en definitiva censurando la opinión o las expresiones que puedan tener no solo dirigentes políticos, sino también ciudadanos comunes. Y esto me preocupa porque es como que se va reconfigurando un estado distinto, un estado donde parece que todos nos vamos a sentir vigilados, donde todos nos vamos a sentir restringidos en nuestra opinión, en nuestras expresiones, y la verdad que no es bueno, ¿no? Un estado vigilante, un estado cuasi policial, donde, bueno, creo que restringe las libertades y la posibilidad de opinar y de opinar de distintos temas, ¿no? Comenzamos a sentir en alguna medida controlados y además con el temor de que si uno expresa alguna opinión que no es amigable con quienes gobiernan, el día de mañana aparezca con alguna denuncia motivada por algún juez o alguna denuncia que aparece en algún diario importante, que suelen ser tapa y después van desapareciendo en el tiempo. Entonces, ¿yo por qué me preocupo? Porque somos de una generación muy golpeada y somos sensibles a esto, somos absolutamente sensibles. Entonces queremos que esto se maneje con absoluta responsabilidad y con absoluta seriedad. Por eso le planteaba irónicamente lo del jefe de gabinete. Y yendo a las preguntas, a mí me gustaría saber, primero, bueno, cuáles han sido las gestiones, los estudios, las tareas previas a la designación. Estamos hablando hace 8 meses, van a ser 8 meses que está funcionando ya este organismo y han estado en comisión, ¿no? Es decir, un retardo bastante importante. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes que hay en el tema de inteligencia, en el tema de narcotráfico, en el tema de delitos complejos? ¿Cuáles son los pilares que sustentan, que en alguna medida, yo disculpo que he estado en la Comisión de Economía Regional, que tal vez lo ha expresado, pero hay una preocupación, que es el decreto 656, que en definitiva cambia este decreto, lo que nosotros sancionamos por ley, ¿no? Que esto también denota una actitud no muy democrática y más bien autoritaria, es decir, de decreto modificando leyes que fueron votadas
por este Congreso con audiencias públicas, con debate, con discusión, con muchas horas que se llevó acá en el Senado, para la nominación del director y del vicedirector con audiencias públicas, donde participaron distintos organismos que dieron su opinión. Y esa modificación con este decreto 656 modifica lo que tiene que ver con el régimen profesional y con el tipo de tareas que realizan en este organismo. Porque, ¿a qué me refiero? Es decir, antes de que nosotros sancionáramos la ley, todos los que trabajaban en las EXIDE eran hombres de inteligencia, agentes de inteligencia. Y en esto involucraba al trabajador de maestranza, al trabajador administrativo, que obviamente tenía consecuencias porque tenía que tener un nombre supuesto, un apellido supuesto, un documento supuesto, y esto obviamente le impedía poder acceder a tarjeta de crédito, poder ser más claro en el tema de los aportes patronales. La ley nosotros la cambiamos y establecimos distintos tipos. Estaba el hombre de inteligencia, el de seguridad y el personal de apoyo, donde el único que estaba protegido en su identidad era el hombre operativo, el hombre que realizaba inteligencia en el sentido estricto. Hoy este decreto 656 ha vuelto a lo anterior. Son todos hombres de inteligencia, donde pierden la posibilidad y el beneficio de ser una persona normal con su nombre, con su apellido y con su aporte y poder acceder a tarjeta de crédito y tantas cosas. Ese es un tema que le quería preguntar, ¿no? El otro tema que también han modificado y han derogado el artículo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, que para nosotros era muy importante, que era acceder, y todo el ciudadano que pudiera acceder a la información sobre la estructura orgánica y funcional de este organismo. Y poder también eliminar los fondos reservados. Hoy han vuelto nuevamente a los fondos reservados. No hay transparencia en la administración de los recursos. Y sabemos qué pasó en la historia de este país con el manejo de los fondos reservados de lo que era la EXIDE. Entonces, quería preguntarle, ¿por qué hemos retrocedido en lo que para mí fue un avance con la ley que pudimos sancionar en este Congreso? También me gustaría saber cuál es el concepto que tiene de inteligencia, cuál es el concepto que tiene de contrainteligencia, de la diferencia de la inteligencia y la contrainteligencia que hace este organismo. Quisiera saber cómo es la estructura hacia el interior del país. Quisiera saber si hay conversaciones con otros organismos de la región, si se piensa también en la inteligencia exterior y en la inteligencia interior, que hay otros países que también la tienen. ¿Cuáles son las acciones de inteligencia y de contrainteligencia que no necesitan el requerimiento judicial? Y también el tema de las escuchas. Las escuchas acá decidimos que fuera para la Procuraduría. Ahora se decidió que vaya a la Corte. Y ha manifestado el presidente de la Cámara de Diputados que esto debería volver a este organismo. Es decir, donde obviamente existe un amigo de confianza del presidente. Es decir, estas son las cuestiones que quería plantear y bueno, son las dudas que uno tiene y que aparecen, bueno, leyendo la implicancia que ha tenido este decreto que ustedes han impulsado, que vuelve hacia atrás y que para mí implica un retroceso, y bueno, y también me deja duda sobre los antecedentes para estar al frente de este organismo. Obviamente que yo no cuestiono porque esto es una atribución que tiene el presidente de la Nación. Bien, senador, vamos a darle la palabra al escribano, sin perjuicio de aclarar que hay algunas cuestiones que son más propias de la Comisión Bicameral de Seguimiento, me parece, que de esta reunión. No obstante eso,
me parece que tiene buena disposición el escribano para contestar aún esas cuestiones que hacen a evaluaciones de políticas concretas del organismo, que repito, sería más un interrogatorio propio de la Comisión Bicameral. Pero, no obstante eso, en aras de la amplitud del debate, por eso, en aras de la amplitud del debate, vamos a, y hay preguntas vinculadas con la antecedente de inteligencia, así que vamos a escuchar al titular de la AFI. Bueno, vamos a ir paso por paso porque hay varias inquietudes por lo que entendí. Vamos de menor a mayor. Respecto de nuestra relación con los servicios del exterior, yo he tenido la oportunidad de viajar, de reunirme con servicios del exterior, como el caso de España, como el caso de Italia, como el caso de Colombia. Es más, el próximo año vamos a ser sede de la reunión de los centros de inteligencia iberoamericanos, con lo cual parte de nuestra política es tener una gran inserción dentro de la inteligencia mundial, porque como todos sabemos el proceso de globalización nos exige tener esa política. Respecto del decreto, que creo que es el punto prioritario, el 1311/15, respecto de la orgánica, para nosotros el primer punto era que tenía una orgánica sobredimensionada, con 53 direcciones, en las cuales cuando nos hicimos cargo, muchas de ellas ni siquiera funcionaban ni tenían un director. Por otra parte, el hecho de hacer pública la columna vertebral de un servicio de inteligencia, para nosotros es poco prudente. Por otro lado, respecto del régimen estatutario, es correcto lo que usted dice, se hizo la distinción entre el personal de seguridad, el personal de apoyo y el personal de inteligencia. A nuestro criterio, también innecesariamente se le quita la reserva de identidad a parte de los funcionarios, los de apoyo y los de seguridad, que todos los días trabajan en la agencia. Al trabajar en la agencia el único propósito que tiene es hacer inteligencia. Entonces, todos hacemos tarea de inteligencia porque las personas que trabajan con nosotros día a día, de una manera u otra, están envueltas en el trabajo y tienen acceso al trabajo que nosotros estamos realizando. Con lo cual, es riesgoso dejar esa identidad fuera de la reserva. Por otra parte, impedía la movilidad. Hay personal que ingresa como personal de apoyo que después puede pasar a seguridad y que finalmente termina en la inteligencia. De alguna manera, entrar a trabajar en la agencia, lo que nosotros queremos es que la gente vaya teniendo distintas posiciones para que vaya entendiendo cabalmente cuál es el trabajo que nosotros realizamos. Entonces, nos parecía que desde ese lugar trababa. Y no solo eso, nunca fue puesto en práctica el 1311. Nosotros llegamos en diciembre y nunca se liquidaron los saberes con el 1311. ¿Por qué? Porque traía un problema. Respecto de los fondos, primer punto, siguiendo la lógica del decreto, si parte del personal o la gran parte del personal no era de carácter reservado, los fondos no tenían por qué ser reservados, podían ser públicos. Como para nosotros eso es un error, los fondos tienen que ser reservados. La ley dice que todos los fondos aplicados para hacer inteligencia deben ser reservados. Más allá de que la partida sea pública, en cuanto al gasto, nosotros tenemos algunos gastos que son públicos y algunos gastos que son reservados. ¿Cuáles son reservados? Los que hacen al objetivo fundamental de la agencia, que es hacer inteligencia. Por eso son reservados.
Reservados no significa con falta de control. La comisión bicameral, quien nos controla, tiene un amplio poder de control, tanto de la actividad que desarrollamos, cuanto de los fondos que utilizamos. Creo que nada mejor que una agencia de inteligencia sea controlada por una comisión bicameral en la cual están representadas las distintas fracciones políticas. Vuelvo a decirle, el tema de los fondos, nosotros somos transparentes y vamos a ser transparentes. Hemos también establecido, porque específicamente la ley dice que nosotros tenemos que ir hacia la transparencia. Ese fue el objetivo. El tema es ante quién somos transparentes. Nosotros hemos realizado protocolos para poder rendir los gastos de la manera más clara posible a la comisión bicameral. Entonces, no hay que confundir falta de transparencia con que el fondo sea reservado. Reservado no significa sin control. No sé qué otra cosa se me pasó. Los antecedentes en la inteligencia. Específicamente, yo no he tenido antecedentes en inteligencia, es público y notorio que no los tengo. Creo que el señor presidente confió en mí, con lo cual me da un honor que el presidente de la República haya pensado en mí para este cargo. Quiero decirle que desde que nuestra querida República volvió a la democracia, mis antecesores tampoco han tenido una experiencia en inteligencia. Han sido designados en función de la confianza que tenía el presidente en ellos. Cuando hablamos de confianza, creo entender que el presidente también piensa que yo tengo la capacidad de desarrollar un buen trabajo ante la agencia. Ese es el punto. La confianza no significa ser solo amigo. Lo importante es que él cree, y yo también, que tengo la capacidad de llevar adelante un buen trabajo en la agencia. Vamos a seguir con el debate. ¿Usted quería agregar algo? Solamente agregarle, senador, que nosotros estimamos que abrir alguna información no solo es un riesgo interno, sino que otros países que están mirándonos, quizás con intenciones no tan santas, tendrían información muy sensible respecto de nuestra pirámide de inteligencia. Por lo tanto, no solamente por todo lo que explicó el escribano, sino porque hacia afuera también es muy peligroso que puedan contar con la información tanto del organigrama como de cuánta plata gastamos, en qué la gastamos, cómo la gastamos. Por eso es que nosotros pensamos que era muy bueno derogar ese decreto. No solamente porque se hacía impracticable el anterior, como explicó el escribano, sino por esto que le agrego. Vamos a proseguir. Senador Rodríguez A., te anuncio la palabra. Hay un lado oscuro del fútbol, no la del deporte, no la de los hinchas, un lado oscuro. La FIFA está envuelta en un escándalo económico de magnitud, en lo que roza a nuestras instituciones del fútbol también. El tema de las hinchadas, que también es un tema sumamente polémico y cuestionado en sus actividades que no tienen que ver con la mera pasión, que tiene que ver con lo ilícito. En los comentarios periodísticos, en las denuncias formuladas, hablan de la importancia de su vida relacionada con el fútbol, con la transferencia de jugadores, que también
tiene que ver, según dicen los diarios, con el lavado de dinero y con actividades de narcotráfico. La venta de jugadores, no estoy diciendo que usted, sino la venta de jugadores. Lo que pido es que si nos puede dar y nos puede aclarar un poco este aspecto. Y en segundo lugar, si alguna de las empresas que les imputan ser propietarios tienen que ver con los Panama Papers. Señor senador, vamos a comenzar con los Panama Papers. Yo no tengo, ni he tenido, ni he formado parte de directorio alguno de sociedades radicadas en Panamá. En versiones periodísticas, y usted como un político de enorme trayectoria, sabe que a veces las versiones periodísticas no necesariamente dicen la verdad. Entonces, es una buena oportunidad para poder aclarar de que en el caso específico de los Panama Papers hay una sociedad que se llama La Veneciana, en la cual aparentemente, porque no es una cosa que yo pueda decir con total seguridad, hay una persona que tiene mi nombre que probablemente sea un homónimo. No lo sé, tampoco tengo por qué investigarlo. Lo que yo puedo es decirles y darles la tranquilidad absoluta que yo no tengo ningún grado de envolvimiento con esa sociedad ni con ninguna otra radicada en Panamá. Respecto del fútbol, también tengo que decir una cosa que es importante porque, como dije, versiones periodísticas son versiones periodísticas. Yo, en mi extensa actividad, tanto como escribano público cuanto como empresario deportivo, jamás he sido sancionado por ningún organismo de control que regulara la actividad respectiva. Con lo cual, puedo decirle con total seguridad que no he participado de ninguna manera en ninguna operación que pueda ser vinculada al lavado de dinero. Respecto del fútbol, es como toda actividad. Hay buenos y malos en todas. La política igual. Yo estoy muy tranquilo respecto de cuál fue mi accionar. También quiero decirles que a partir de que me hice cargo de la agencia, no he tenido ninguna participación en ninguna transferencia de atletas. Eso es lo que tengo para decir. Vamos a proseguir. Senadora Sigrid Kunat, por favor. Gracias, presidente. Bueno, yo no integro la comisión, así que agradezco también la posibilidad de participar en esta audiencia y poder preguntar. Buenos días también a quienes están aquí hoy como propuestos para el acuerdo de este Senado. En primer lugar, una reflexión. Nosotros, en ocasión de la visita del jefe de gabinete, le consultamos sobre la demora en la remisión del pedido de acuerdo de las autoridades de la actual AFI, así que entendemos también que debía completarse este trámite y bueno, en cierto modo creemos que más allá de la demora, que tampoco supimos en ese entonces porque no se nos respondió cuáles eran las motivaciones, bueno, estamos hoy en ocasión de conocer a las personas que se han propuesto para este importante desempeño. En primer lugar, quería consultarle al escribano en relación a lo que es la ley de la AFI, ley que fue aprobada por este Congreso. ¿Cuál era su opinión en términos generales de esta normativa de la Agencia Federal de Inteligencia? Y obviamente haciendo las salvedades que aquí han expresado tanto el senador Mayans como el senador Godoy de ciertas cuestiones que ya el Poder Ejecutivo ha decidido modificar por vía de decreto, como fue la transferencia de las escuchas a la órbita de la Corte. Pero en primer lugar saber eso, cuál era la opinión general sobre esta ley.
si también tenían ya alguna opinión formada al respecto en cuanto a proponer alguna modificación sobre esta normativa, más allá de, digo, estos meses que han transcurrido en la función, y además también consultarles sobre cuáles eran las motivaciones y los objetivos que se le habían planteado para desempeñarse como director y como subdirectora, atendiendo, sin duda coincidiendo en que son lugares en los cuales es necesario que exista la confianza por parte de quien dispone la designación y posteriormente acude al Senado para completar este trámite, pero conocer cuáles eran las motivaciones, los objetivos y los desafíos con que ustedes como funcionarios se encuentran y se plantean para, en caso de obtener el acuerdo, poder desempeñarse dentro de la agencia. Muchas gracias. Bueno, empiezo. Como quieras. Muchas gracias, senadora. Buenos días. Voy a ver si me acuerdo de todo. Primero, decirle que la ley, que la modificatoria de la 25.520, quizás se trató un poco velozmente para mi gusto y considero que es perfectible, pero la realidad es que nosotros nos hemos planteado tomarnos un poco más de tiempo para definir cuáles serían los puntos a modificar. Por lo tanto, hoy no puedo informarle con certeza qué sería lo que pretendemos modificar en un futuro. Respecto de alguna de las modificaciones efectuadas en esa ocasión, tanto el escribano como yo estamos satisfechos en el tema de que las escuchas hayan sido trasladadas. No porque creamos que hacer inteligencia sin escuchas es posible, porque eso no es posible en ningún lugar del mundo, sino porque nuestro país, quizás parte de lo que dijo el senador Godoy antes, ha sufrido un montón de situaciones por demás desagradables y la fama que tenía la casa, la fama que tenía la Secretaría, hoy AFI, ha sido bastante mala. Por lo tanto, como tanto el escribano como yo, y sin duda por orden estricta del presidente, vamos a apegarnos pura y exclusivamente a cumplimentar la ley de inteligencia. Nos parece bueno que las escuchas estén en la Corte, porque de esa manera quizás vamos a poder ir bajando la espuma del imaginario colectivo respecto de que en la casa se hacen escuchas ilegales. Nosotros intervenimos solamente, y creo que no existen otras escuchas que no sean las ordenadas por un juez. Entonces festejamos, y me interesa mucho aclarar, porque nos han preguntado en muchas ocasiones, sobre todo los periodistas, si nosotros queremos que las escuchas vuelvan al ámbito de la Secretaría o de la AFI, y la verdad que no. Y les repito, no, porque es tan mala la fama que ha tenido respecto de eso la casa que preferimos que queden a donde están. No recuerdo si preguntó alguna otra cosa. Bueno, los objetivos trazados en la política de inteligencia que dicta el presidente de la República, y tratando de resumirlos, son todos los delitos complejos que hoy no solamente aquejan a la Argentina, sino que aquejan al mundo y cada vez con más fuerza. Nosotros hemos presentado el tiempo y forma del Plan de Inteligencia Nacional, tanto al presidente de la República como a todos los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional, y nos regimos por eso. ¿Cuáles son? Fundamentalmente combatir el narcotráfico y el terrorismo, que por supuesto ambos están de la mano del lavado de dinero. Eso es, digamos, el corazón de nuestra tarea en este momento. Como todos sabemos, porque es público, el mundo está siendo golpeado cada vez por ataques terroristas menos convencionales, digamos, y cada vez es más difícil tomar precauciones o prever cuál puede ser el próximo ataque, ya que las armas a las que uno está acostumbrado
a ver o a combatir ya no son más las mismas. Hemos todos visto en los últimos meses cosas horrendas en el mundo entero. Por lo tanto, estamos todos preocupados y ocupados en ver de qué manera prevenimos y evitamos. Una de las herramientas más importantes con las que contamos hoy es con un departamento de ciberseguridad que, como todos sabemos, es hoy una de las maneras que tenemos de ubicar quizás algunas amenazas. Sabrán que el sábado hemos detenido a 2 jóvenes que inconscientemente, en un acto realmente muy loco, publicaron una serie de tweets amenazando la seguridad de la nación y la del presidente de la República. Esos 2 ciudadanos están detenidos porque esto no es un chiste. ¿Fue liberado? Uno creo que fue liberado. Nosotros no podemos permitir que esto prolifere porque entonces realmente nuestra vida sería un calvario. No sé si le contesté todo, senadora. Gracias, muy amable. Yo quiero agregar una cosita. 2 cosas fundamentales. La primera es que una de las cosas importantísimas de una agencia de inteligencia es generar conocimiento. Me parece que hasta ahora la agencia no ha tenido mucho éxito en eso. Cuando uno recorre, como me tocó a mí, recorrer distintas agencias de inteligencia en el mundo, todas ellas tienen profesionales capacitados tratando de predecir el futuro. Eso, predecir el futuro en las distintas áreas. Nosotros queremos hacer ese trabajo. Ese es un trabajo fundamental para, como dije antes, los decisores tengan las herramientas para tomar las mejores decisiones. Eso por un lado. Es decir, independientemente de la inteligencia al delito federal complejo, que obviamente es fundamental, el presidente ha dicho en más de una oportunidad que él quiere encarar una lucha contra el narcotráfico, con lo cual nosotros somos unos de los que vamos a participar en esta lucha. La otra que quería decir es que también aprendí de nuestra relación con los servicios extranjeros que es fundamental el trabajo en equipo. Nosotros convocamos a los jefes y a los jefes de inteligencia de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, porque a nuestro entender, como lo dice la ley, somos una comunidad de inteligencia. Y la base de una comunidad es el compartir. Me parece que eso faltaba en la Argentina. Nosotros necesitamos generar mecanismos de cooperación entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la Agencia de Inteligencia. Esto es clave. Hemos comenzado. Ojalá podamos irlo profundizando con el tiempo. Vamos a seguir. Senador País, ten uso de la palabra. Gracias, presidente. Es correcto, y voy a retomar en principio alguna reflexión que hizo el senador Martínez sobre el procedimiento y el debido proceso de esta audiencia. Yo creo que las observaciones son importantes y son importantes todas las aclaraciones, las que nos puedan formular en la audiencia, y me gustaría incluso el agregado de documentación para que lo podamos evaluar. Ha venido funcionando esta AFI en comisión las actuales autoridades 8 meses, y bien vale la entidad de las observaciones un plazo mínimo prudencial, a lo mejor de una semana, para que, cumplida la audiencia, podamos evaluar la emisión de la firma con una suerte, no de descargo, una suerte de contestación o visión por escrito de las difusas, promiscuas y muchas veces imprecisas imputaciones que surgen del escrito. Pero es un escrito bastante voluminoso
al cual hemos tomado conocimiento la mayoría de los senadores el día lunes o el martes, o algunos esta mañana mismo. Sin perjuicio, como también se han hecho algunas preguntas puntuales, yo parto de dos principios. El principio primero es que quien debe evaluar la idoneidad y la capacidad para el ejercicio del cargo es el del Poder Ejecutivo. Son funcionarios de un organismo importante que depende del Poder Ejecutivo, y eso es el rol que incluso le fija la Constitución, incluso la ley. Y el Poder Ejecutivo, evidentemente, ha hecho una evaluación positiva de ambos aspectos, de su capacidad y la idoneidad técnica y moral de ambos funcionarios. Y es más, que lo que un poco reclamábamos acá en el Senado era que la ratificase con la propuesta, con el pedido del acuerdo, que es el que corresponde en función de lo que prevé la ley. Así que ese aspecto es esencial, y es lo primero que siempre el Senado ha tenido en cuenta, incluso fundamentalmente hasta los opositores, porque cuando éramos gobiernos también les exigíamos a los opositores que tomasen en cuenta ese rol esencial y que evidentemente cualquier objeción a una persona tenía que ser con entidad suficiente, válida. Y en un área como esta yo creo que es importante despejar algunas dudas. Yo mínimamente, yo propongo honestamente que a lo mejor en un plazo mínimo, porque esto recién ustedes lo pueden haber conocido, si nosotros lo conocimos el lunes, porque tiene fecha primero, ingresó el primero, lo pueden haber conocido ayer o el mismo lunes o hoy, que si a lo mejor se puede, como hizo la diputada, mandato cumplido, acompañar documentación que avente este tipo de dudas, porque además hay mucha imprecisión. Se dice, hay una denuncia penal, está en trámite y no sabemos cuál es el resultado. Entonces nosotros sí, es importante que alguien nos informe cuál es el resultado. Y a mí, por lo que yo veo, como recién pasó, hay imputaciones, y como bien preguntaba el senador Rodríguez Sá, imputaciones de pertenencia de empresas vinculadas al caso de Panama Papers, radicadas en Panamá o fuera de Panamá, en el extranjero. Hay atribución de propiedades de inmuebles en el extranjero del señor Arribas. Hay incluso la atribución de una causa que dice que supuestamente está imputado, que está en el fuero criminal de la Ciudad de La Plata. Es probable que sí o probable que no. Hay otra causa que se habla de la empresa Haas Sport Agency, Sociedad Anónima, que se había dictado el sobreseimiento y que después esa causa por la Cámara se informa acá, ¿no? No nos consta cuál es el resultado, que por la Cámara Federal se revocó el sobreseimiento de un socio del señor Arribas, que a lo mejor, es decir, no sabemos qué tipo de vinculación, igual al ser promiscuo y bastante difuso alguna información, necesitamos alguna precisión. Yo honestamente tengo esta sugerencia o este pedido, que lo considere el Pleno, como para que podamos tomar la decisión en la mejor tradición de este Senado, que es la que un poco yo reivindico, que es fundamentalmente, es decir, analizar y mensurar adecuadamente que el primer evaluación y tamiz de capacidad y idoneidad para la función es el que le compete al Poder Ejecutivo, y nosotros tenemos que ejercitar este segundo rol como en este marco del control parlamentario adecuado. Nada más, presidente. Sí, el tema, yo quiero aclarar una cosa, porque el tema es que, por eso yo cuando hice la introducción dije que había un plazo que no era ritual, no era un formalismo exacerbado del Senado, sino justamente poder haber recibido esto hace 15 días, haber dado los traslados, haber sustanciado, como se dice legalmente, estas impugnaciones, y haberle dado incluso un plazo a los propios impugnados para que hicieran esta. Es decir, yo creo que no se puede ahora, digamos, hacer como que empieza la impugnación, porque entonces estamos realmente alterando el procedimiento del Senado, y esta audiencia sería el punto de partida, y la idea es que esta audiencia sea el punto de llegada, no el punto de partida de un trámite de acuerdo, porque entonces tendríamos que alterar los reglamentos. Por eso yo digo, están los candidatos acá, preguntémosle intensamente todos los temas, saquémonos todas las dudas y tratemos de agotar el debate, porque si ahora vamos a abrir una instancia de descargos por escrito que debió haberse hecho hace 15 días, me parece que esto entorpece el funcionamiento de la comisión, sin perjuicio de que me parece que tenemos abierto el debate para que se pregunten absolutamente todas las cosas, inclusive, como ha hecho la propia
candidata acá ha acompañado las cosas, pero no puede ser una carga, me parece, porque no hay un procedimiento de impugnación vigente, ha sido extemporáneo, y por eso digo, propongo, no, sí, está reglamentado los plazos. Los plazos de impugnación tienen un sentido lógico que acá no se ha respetado, inclusive conociendo perfectamente el reglamento de esto. Podemos modificar el reglamento en el futuro, podemos hacer muchas cosas, pero digo, estamos en un trámite, me parece que debemos respetar el reglamento. No sé si usted, senador Pichetto, quería agregar algo al respecto. Buscando, digamos, la mejor predisposición y acercar posiciones respecto a lo que acaba de plantear el senador por la provincia de Chubut y contando además también con la predisposición de ambos a responder y acercar documentación en el día de hoy, de mañana, de pasado, para poder cerrar este tipo de temas que, como hizo la doctora Magdalani, me parece que es un aporte significativo. O los datos que acaba de expresar el propio escribano Arribas respecto a que no integra ninguna comisión, ninguna sociedad en Panamá. Digo, busquemos, Correcto. digamos, encontrar un camino que permita, digamos, aventar las dudas y hacerlo dentro del procedimiento que usted ha fijado. Bueno, muy bien. No, lo que quería, senador Pinedo, si va a hablar sobre el tema, le doy la palabra. Presidente, el Senado tiene sus reglas y tiene su formalidad y tiene su seriedad y tiene su reglamento. Y nosotros trabajamos de acuerdo con un reglamento que tiene garantías y que es público, por otro lado, los procedimientos del Senado, y por eso estamos en una reunión pública. Para eso están los plazos, porque si no el Senado nunca podría tomar ninguna decisión. Porque siempre en el momento previo a la toma de decisión alguien puede hacer algún tipo de manifestación no fundada, que no se sabe ni siquiera bien de qué se trata, y entonces tendríamos que parar de vuelta y no tomar la decisión hasta que el minuto antes de tomar la decisión en la vez siguiente nos podría pasar lo mismo y así seguiríamos eternamente. Entonces, lo que me parece prudente es que los funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo den las explicaciones que correspondan sobre los temas que efectivamente conocemos y que ellos conocen, y después nosotros tomaremos la decisión que tenemos que tomar. Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Que se pueda agregar entre hoy y mañana, que se agregue. Correcto. De hecho, me parece que lo que acaba de plantear el senador Páez. Yo participo de lo manifestado y especialmente de lo que propone el senador Pichetto. Nosotros lo que queríamos ni siquiera es otra audiencia, darnos el plazo para que podamos firmar los pliegos en la posición que cada uno estime. O sea, diferir la firma de los pliegos, claro, me dice usted. Exacto, para poder analizar la documentación de que nos aporten atento la diversidad de esta suerte de imputaciones. Y quiero ratificar... Una decisión individual que tomará cada senador. Y quiero ratificar que el capítulo 6 del cuarto reglamento, como bien dijo el senador Martínez, no prevé un procedimiento para este tipo de acuerdos. Yo le digo, el procedimiento de audiencia pública es para la designación de jueces y con jueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público. Tal vez necesitemos hacer una modificación del reglamento y regular este tipo de audiencias. Esto lo hicimos como experiencia con el anterior titular del AFI, el doctor Parrilli, y ha habido una audiencia pública y me parece importante. Tener este tipo de reuniones y esta frontalidad con la cual se asumen los temas. Y si de acá a mañana hay algo que se pueda agregar en el plano documental, como lo ha hecho Magdalani, me parece realmente importante para poder cerrar, digamos, el trámite de la comisión. Sí, yo voy a dar, conduciendo la audiencia, escucho al senador Mayans y después... Adelante, senador. No, insistimos en el tema de que, dado la importancia de la función que lleva,
estas personas tienen que ser de la absoluta confianza del presidente, porque el presidente tiene que estar informado de todos estos temas. Y nuestra obligación, lógicamente, como la oposición, hacer el control si no existe algún hecho grave así que lo determine, que obviamente no hay, solamente son versiones que han circulado y que ya han sido desmentidas prácticamente. Yo coincido con el presidente del bloque en que cada uno va a tomar una actitud personal acá. Los que quieren firmar, firmarán, y los que quieren esperar el informe, esperarán el informe. Así se va a hacer el presidente. Gracias. Sí, no, yo lo que quería aclarar en relación al reglamento, es cierto lo que dice el senador Páez, pero las analogías se toman en todas las partes, no en la parte buena y en la parte mala. Es decir, si nosotros hemos extendido, sin que el reglamento lo indique, darle el tratamiento a los titulares de la AFI como si fueran jueces o como si fueran fiscales, sin que lo fueran, y los llamamos a audiencia, es lógico que le apliquemos los reglamentos de la audiencia, porque si no, para la audiencia sí, para los plazos no. Es lo que se llama. Entonces, por eso digo, estoy de acuerdo en revisar el reglamento, pero digo, si están acá, le aplicamos para citarlos como si fueran jueces, pero no le aplicamos los plazos de impugnación como le aplicamos a los jueces. Entonces están en el peor de los mundos. O sea, me parece que, digamos, no, también todas las cosas son delicadas, los jueces que vienen también, los fiscales, o sea, yo digo, agotemos el debate hoy. Por eso yo tuve, incluso como presidente, podría haber declarado extemporáneo las impugnaciones y no correrle vista a todos los senadores. Sin embargo, en cuanto las tuve, y si llegaron a pocas horas antes de que yo las circulé. Con lo cual, más allá de la validez formal de la impugnación, me ocupé de que todo el mundo la tuviera, y me parece que esto también ha dado una posibilidad, entre otras cosas, de hacer este interrogatorio. Por eso yo insisto, me parece que corresponde poner a dictamen estos pliegos, y eventualmente, como de acá a una semana realmente se pueden tratar, lo que le vamos a pedir a los hoy que están acá sentados, que como acá hay una semana para su tratamiento y en definitiva la voluntad del Senado se va a expresar en la sesión pública, no acá, vendría bien que todos los elementos que tuvieran para apuntalar la voluntad de los senadores en la sesión pública de la semana que viene se acompañen en el curso de la semana. Pero sin que ello implique una carga, porque una cosa es estar sustanciando un recurso, una impugnación, y otra cosa es pedirles que refuercen elementos para que los senadores que tienen algunas dudas puedan, de acá hasta la realización de la sesión pública, aventarlas. Así que eso es lo que resuelve la presidencia, y vamos a seguir con el uso de la palabra el senador Abal Medina. Gracias, señor presidente, y bueno, dando la bienvenida a ambos postulantes de esta casa, quiero remarcar algo que quizás se nos escapa, ¿no? Es muy importante lo que hoy estamos viviendo. Es la segunda vez en nuestra historia institucional que los titulares o los candidatos a titulares a un organismo tan importante y tradicionalmente oscuro de la democracia argentina están en el Senado de la Nación hablando, despejando dudas. Así que creo que eso es un avance institucional importante, que tenemos que estar contentos y más que congresarnos el conjunto de la dirigencia política argentina. Así que esto ya me parece muy positivo. Y en ese mismo sentido, creo que sí, podemos aprovechar el momento para poder utilizar esta metodología, y creo que el jefe de nuestro bloque, Miguel Pichetto, cuando habló precisamente con Magdalani, de poder que tenga la oportunidad también, porque tampoco, como nosotros no pudimos evaluar demasiado cosas que recién nos llegaron, como no llegaron a término, ellos tampoco pudieron verlo y tampoco pueden responder absolutamente todo, poder acompañar con otros elementos que crean necesarios, porque son, en algún caso, bueno, son organizaciones importantes las que han señalado estos cuestionamientos, más allá que lo hayan hecho fuera de término, y también hay medios de prensa que lo han tomado y que, como muchas veces coincido absolutamente con lo que planteaba el candidato, no vamos a por qué darle, pero por ejemplo, hoy una editorial importante, un diario importante hablando del tema, entonces me parece importante que tengan la posibilidad de poder despejar todas las dudas que tenemos nosotros, y que eso puede ser muy útil para ellos y para nosotros, y poder llegar a la decisión correcta. Digo, porque quiero resaltar la importancia, que a veces se nos escapa, de que, bueno, como uno muchas veces, en mi caso, ¿no?, me tocaba ver películas de otros países del mundo en que en el Senado hablaba de designaciones importantes, agencias internacionales, que hoy los argentinos, por segunda vez consecutiva, reitero, estemos haciendo esto, me parece importante para el conjunto de la democracia argentina, ¿no?
Senador, y quiero aclarar que esto lo hacemos realmente, podríamos haber hecho una interpretación restrictiva, estricta del reglamento y no haberlo citado. Y la comisión los está citando, como también quiero informar, va a citar a miembros superiores de la Fuerza Armada, que tampoco es costumbre, pero digamos el Senado está en una tesitura, me parece, de ir ampliando más allá de la cuestión estrictamente reglamentaria. Por eso creo que valdría la pena destacar esta circunstancia. El reglamento no lo obliga y están acá respondiendo en una audiencia prácticamente pública, respondiendo a todas las preguntas. Senador, primero contarle que yo tuve conocimiento de esta impugnación tardía, por llamarlo de alguna manera, ayer a las 18 horas. O sea que mal puedo referirme a ese punto. De todos modos, lo que quiero es darle la tranquilidad que específicamente yo quiero transparencia. Partamos de ahí. El segundo punto que me gustaría decirle es que respecto de la oscuridad del organismo que hoy me toca dirigir, yo no me hago cargo. Ese como primer punto. Le puedo dar la tranquilidad que por órdenes expresas del presidente de la Nación, nuestra gestión va a ser una gestión estrictamente marcada por la ley. Porque este es el primer punto. Lo que la agencia necesita es mostrarle a la ciudadanía que el primer punto es respetar la ley. Entonces, desde ese lugar, quédese tranquilo que no va a haber ningún tipo de espionaje, tanto a periodistas como a políticos. No es nuestra tarea, no nos interesa generar conocimiento para poder hacer inteligencia, para la toma de decisiones y para la lucha contra el delito federal complejo. Esa es nuestra labor. Adelante, por favor. Senadores, ex compañero diputado País. Sí, por supuesto, Godoy. Bueno, Godoy justo se había levantado cuando yo contesté una parte de su preocupación. El tema es que ustedes recordarán que tanto el escribano como yo hemos sido prácticamente hostigados por la prensa desde el día que se conoció nuestro nombramiento. Si yo ahora derramo este vaso de agua arriba de este vidrio, va a ser imposible que pueda volver a poner todo el agua en el vaso. Y eso es lo que nos pasa hoy. Porque toda esta suerte de dichos, senador, son incomprobables. ¿Cómo yo le compruebo a usted o cómo el escribano le comprueba a usted que no tiene una sociedad fuera, que no tiene un Panama Papers? Si le dice que no lo tiene, a ver, es muy difícil. ¿Me entiende? Todos nosotros los que hemos ejercido actividad política nos hemos visto en muchas ocasiones, hemos sufrido en carne propia el escarnio de los medios. Bueno, hemos decidido estar en este ámbito y debemos tolerarlo. Ahora, cuando estamos en un lugar, para mí, tan importante como el Senado de la Nación, no puedo dejar de decirles que es muy complicado lo que ustedes piden, porque decir que alguien tiene una sociedad, o decir que alguien lava dinero, o decir que no cumplió con su obligación por ser amiga de una persona o de otra, es muy complicado de aclarar. Por eso yo les pido que nosotros estamos dispuestos a contestar lo que ustedes quieran, pero que comprendan que no es tan sencillo cumplimentar con lo que ustedes piden. Vamos a proseguir. Señor Pichetto, ¿alguna aclaración? Estaba anotado. Sí. No, yo digo, todo lo que sea documental, todo lo que puedan aportar como elemento documental de aquí a la sesión pública, me parece importante para aventar cualquier tipo de duda, sin perjuicio de ratificar lo que acaba de decir el presidente de la comisión. Digamos, teniendo una mirada de amplitud y además también creo que a ustedes mismos les va a servir para clarificar. Yo quiero abordar un tema que hace algunas preocupaciones que tengo y que las vengo expresando
no solamente en este ámbito, sino también ayer en el tratamiento que hemos hecho de dos instrumentos importantes en la lucha contra el narcotráfico, delito organizado y también corrupción, que son los temas del arrepentido, extinción de dominio, pero fundamentalmente el rol del Estado, el rol de migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones, y temas que son de política internacional que se abordan con mucha ligereza. Entendemos entendemos razones humanitarias, políticas que está desarrollando la canciller, que también está emprendiendo una carrera desde el punto de vista de su interés de ser secretaria de Naciones Unidas. Este es un tema que no es ajeno a la evaluación de la política internacional. Yo sinceramente lo digo, hubiera preferido una canciller que esté ocupada de las relaciones internacionales del Estado argentino y no esté haciendo campaña hoy para un cargo que indudablemente en la proyección viene bastante dificultoso, para decirlo de esta manera. Y como este es un ámbito, digamos, de debate público, quiero traer a colación un tema que hoy sale en un matutino importante, más precisamente el diario La Nación. Y además decirle a Silvia Madalani que vivimos en una sociedad de medios y que el mundo y la política, digamos, tiene grandes complejidades desde el punto de vista del rol de la comunicación, del derecho a la información, del rol del periodismo cada día más acentuado y que pone muchas veces en jaque a lo público y a los estados y también al sistema político institucional. Brasil está viviendo una inmensa crisis política y esto también trae aparejado situaciones económicas realmente muy complejas. En el diario La Nación hay una nota editorial de La Nación que espero que ustedes puedan, en el ejercicio, si son ratificados por el Congreso, modificar la visión que tiene el diario La Nación. Y en segundo lugar, hay un tema que un artista importantísimo, argentino, pero un artista del mundo, un maestro, un humanista como es Barenboim. Hay un reportaje realmente muy, muy importante. Daniel Barenboim dice, entre los refugiados, se refiere a refugiados sirios, puede haber terroristas. Si cerramos todas las puertas son enemigos. Después hay una ampliación, digamos, de este concepto en una pregunta precisa, pero este es el título del diario La Nación, para todos los que no lo han leído, y tiene que ver con esta información donde la Argentina estaría por recibir 3.000 refugiados sirios en un diálogo que ha tenido ya la Cancillería. La Argentina tiene muchos problemas, especialmente en el ámbito de seguridad, en el ámbito de migraciones, donde no tenemos todavía control tecnológico, en donde las terminales de migraciones no trabajan con el Ministerio de Seguridad ni tampoco con ustedes, algo realmente que para mí es una catástrofe, donde entran personajes del mundo del delito colombianos, peruanos, bolivianos, paraguayos, que cometen delitos de alta complejidad y entran de manera legal a la Argentina con doble identidad. El otro día acá en el Senado, acá en este Senado, que yo le he pedido a la presidenta que haga que vengan a pedir, digamos, certificado de reincidencia a todo el personal. Había un personaje que tuvo 15 años con doble identidad. Tenía hijos con el apellido falso y fue detectado en una causa judicial en un juzgado federal porque hubo una huella dactilar y hubo un robo en una oficina de este Senado. Estamos en el peor de los mundos. Es realmente, digamos, una catástrofe desde el punto de vista de los mecanismos de la seguridad. Entonces, a ver, yo digo, tenemos que tener una mirada humanitaria. Este tema de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y especialmente
con los sirios, que además han sido inmigrantes en distintas etapas de la vida argentina y han venido a trabajar y se han incorporado a las comunidades con el trabajo. Yo tengo una realidad en mi provincia, digamos, los sirios libaneses en la línea sur han sido gente honesta, integrada a las comunidades, digamos, desde el siglo XIX, como aporta él. Digo, ¿hay alguna preparación? Digamos, primero, sé que estas definiciones desde el punto de vista del ingreso son parte del Poder Ejecutivo, del presidente y también de la Cancillería. Pero digo, ¿estamos preparados para poder por lo menos tener una evaluación de antecedentes de la gente que ingresa? No va a ser cosa que además instalemos algún grupo fundamentalista en la Argentina. Digamos, no quiero hacer acá, digamos, ningún panegírico ni ninguna descalificación, pero lo menciona hoy el maestro Barenboim y además nadie puede desconocer que Barenboim tiene una visión humanística que compartimos. Él ha tenido incluso hasta visiones críticas con el propio Estado de Israel en términos de visiones muy sectarias que ha tenido el Estado de Israel. Digamos, es un profundo humanista y un gran artista argentino, mundial. Entonces, este tema que nadie menciona, que nadie quiere abordar porque, a ver, es un tema de una complejidad y da lugar a prejuicios y cuando uno aborda también el tema de los ingresos ilegales, de refugiados que vienen a la Argentina y que hacen actividades ilegales a la plena luz del día. Entonces a uno le meten el rótulo. Ahí inmediatamente lo descalifican, dicen que es un xenófobo. Hay un sector, digamos, que parecería que estos temas son inabordables del debate público en este Senado de la Nación. Si no lo discutimos acá, si no abordamos este tema desde el punto de vista de la seguridad interna, desde el punto de vista de nuestra política exterior, desde el análisis de que no tenemos este problema y que este problema al no tenerlo nos permite ventajas comparativas en términos de inversiones, porque los inversores que analizan de que este país no tiene conflictos religiosos, de que no hay grupos fundamentalistas terroristas operando en el territorio argentino, que hemos sido víctimas del terrorismo internacional, muchas veces no ha analizado ni resuelto este tema, pero a lo mejor porque en su momento el gobierno de ese tiempo decidió una intromisión en un conflicto en Medio Oriente, y bueno, y es una de las posibilidades, hay otras hipótesis que determinaron la voladura del AMI y la embajada, la importancia de la comunidad que tiene la comunidad judía en la Argentina, en fin, hay distintas valoraciones. Este tema no está resuelto ni siquiera en la justicia todavía hoy. Pero digo, los inversores cuando analizan el país dicen, bueno, la Argentina es un país que no tiene este tipo de flagelos ni este tipo de situaciones. Lo humanitario es comprensible, lo que habría que también empezar a analizar, a dónde van, cuál es el destino, cuál es el proyecto, en qué provincia van a estar, o van a venir al área metropolitana, como viene todo el esquema estructuralmente pobre de todo lo que nos rodea en Latinoamérica, viene al área metropolitana de la provincia de Buenos Aires a instalarse. Porque nuestro país hace de ajuste social de los países limítrofes. Y esto es política. Esto es política nacional, política de defensa de los intereses nacionales, dejar de ser estúpidos, dejar de ser ingenuos en materia internacional y en materia de seguridad. En materia de seguridad. Y después empezar a revisar cuál es el rol de migraciones. Yo les recomiendo que analicen el tema de la migración. Ingresan de manera legal y de manera ilegal. Por distintas fronteras abiertas. Y si no mejoramos ese tema, no hay seguridad. No puede ser que el área de migración esté dependiendo del Ministerio del Interior. No tiene nada que ver ahí. Si hacemos una política integral de seguridad y de inteligencia,
Migraciones tiene que ser una herramienta fundamental, altamente tecnologizada, con intercambio de información con los países latinoamericanos, que en los últimos tiempos nos han llenado de narcos que se radican además en el área de la periferia de la ciudad, en los grandes barrios. Y viven con doble apellido, triple apellido, y además hay ejecuciones de sentencias dictadas por tribunales orales federales en donde los echan del país y recursos administrativos que presentan en la Dirección de Migraciones determinan que se queden en la Argentina. El caso de Marcos Estrada, que yo lo he denunciado en este Senado más o menos unas 17 veces, condenado por ser uno de los principales narcotraficantes de la 1-11-14 y de la Villa 31, que estuvo condenado por 6 años, en su sentencia del Tribunal Oral tiene ordenada la expulsión de la Argentina. Y sin embargo, hay un recurso administrativo y este señor está viviendo en un barrio cerrado de Ezeiza. Entonces, es maravillosa la Argentina, es un país altamente generoso. Es extraordinario cómo se permite esta estructura de normas de flexibilidad. Entonces, para ir a la pregunta concreta, ¿hay alguna evaluación en este terreno que hace a la cuestión del fundamentalismo islámico y al terrorismo internacional? Le aclaro que también han ingresado ciudadanos senegaleses y centroafricanos que practican el islamismo, que es una religión totalmente tolerable como la católica y que no hay ningún problema, pero digamos, y que hay una sociedad y una comunidad islámica que respeta las garantías y que a veces también sería bueno que se expresara de manera categórica frente a atentados terroristas de que no están de acuerdo con ese tipo de acciones, porque a veces hay mucho silencio. Y también Barenboim habla del silencio. Entonces, la comunidad islámica, que es progresista, que trabaja, que ha hecho un esfuerzo para la Argentina, también debería tener manifestaciones públicas de repudio a las actividades terroristas de estos grupos fundamentalistas. Lo que digo es, no nos compremos un problema cuando no lo tenemos. ¿Hay alguna estrategia de evaluación? ¿Se está trabajando de manera mancomunada con los otros organismos del Estado, con el área de seguridad, con el área de migraciones, para saber quién es quién, cómo vienen, a dónde vienen, para dónde van a trabajar, cuál es el proyecto? Porque el fin siempre es loable. A veces lo que no se pueden evitar son las consecuencias. Entonces, un problema que no tenemos, no lo compremos o por lo menos tratemos de prevenirlo al máximo. Muchas gracias. Adelante. Senador, con respecto a este tema, al tema refugiados, obviamente es un tema muy sensible y de mucha preocupación. Lo primero que yo tengo para decirle es que la aceptación o no, y en el caso de que se acepte la metodología, es una decisión política. A mí me parece que sería bueno y oportuno que la clase política en general discuta sobre el tema. Eso como primer punto. Respecto de... Sí. Perdóneme, yo soy tan nuevo en el mundo de la política que a veces me cuesta aceptarme adentro. No, yo no, señor senador, de ninguna manera quise darle ese sentido. Por eso.
lamento si me malinterpretó. No quería quedar afuera del tema, porque me siento partícipe y creo que la agencia tiene una participación preponderante, con lo cual, si usted entendió eso, le pido disculpas, senador, en ningún momento mi intención fue esa. La agencia, en el caso de que la respuesta sea afirmativa y que aceptemos refugiados, va a tener que tener una participación fundamental, fundamental, para lo cual nosotros ya estamos trabajando sobre eso, estamos creando mesas de enlaces, tanto con Migraciones cuanto con el Ministerio de Seguridad y distintos actores que tienen que ver con la inteligencia de las fuerzas, en fin, con la comunidad de inteligencia para empezar un poco a discutir sobre este tema, ¿no? Cuando me refería a la discusión política, me refería que sería bueno que una decisión de tamaña magnitud participaran los distintos exponentes de la política argentina. Simplemente eso. Respecto de migraciones, creo que la ley hay que modificarla y lo más rápido posible. Y esa es una tarea donde el Poder Legislativo tiene una preponderancia, ¿no? Realmente en materia de migraciones tenemos mucha cosa que hacer por delante y es importante de que los legisladores comiencen a trabajar lo más rápido posible en ese tema, sin duda, senador. Bueno, yo sugeriría, digamos, ¿no? Sugeriría la creación de una policía migratoria, ¿no? Eso es importante porque cuando en los puestos de inmigración, cuando suena una alerta, hay que estar entrenado para saber qué hacer. No es tan sencillo el tema, ¿no? Cuando ahí hay un empleado administrativo que está haciendo un trámite y se encuentra con que hay una alerta en caso de terrorismo, no es tan sencillo, ese personal tiene que estar preparado, ¿no? Entonces yo creo que sería prudente empezar a pensar en la creación de una policía migratoria. Bueno, vamos a proseguir. Senador Cobos, le toca a usted. Bueno, buenos días, bienvenidos a los dos. Yo voy a retomar un poco y salir de la discusión interna y de todo el tema de impugnaciones que creo que ya ha quedado bastante aclarado. Y tenemos el tiempo también prudente para que de aquí que se llegue a la sesión el dictamen se pueda ir circulando y que los senadores tomen la decisión que tengan que tomar al juicio de valor que haga cada uno sobre ellos. Yo quiero volver a poner en valor la importancia de esta agencia nueva que va a estar bajo la responsabilidad de ustedes dos y un montón de gente que los va a acompañar. Y que esta nueva definición de la agencia surgió en un momento crítico y traumático del país, como suelen suceder los cambios, ¿no? Fue por la muerte de un fiscal. Y todas estas sombras que se tenían sobre la anterior CIDE, donde inclusive se la vinculó los servicios de espionaje al suicidio, muerte, homicidio, inducido, que todavía, la verdad, poco esclarecimiento hay sobre este tema. Se comenzó a hablar de una agencia de inteligencia al servicio de la sociedad para justamente atacar el mayor problema que hoy tiene nuestra ciudadanía, que es la inseguridad, y que está vinculada con el narcotráfico, el terrorismo y el delito común y están entrelazados. Entonces la misión de ustedes es fundamental y ayer hemos estado discutiendo leyes vinculadas a cómo agilizamos la justicia o cómo esclarecemos a través de la figura del arrepentido o cómo hacemos más justicia sacando a aquel que se robó los bienes y volverlo a la sociedad más allá de que cumpla una condena por la privación de la libertad o lo que sea. Y la verdad que acá la importancia de la agencia fundamentalmente creo que está en la prevención del delito, para que no ocurra
o que se reduzca a la mínima expresión. Y se ocurre disponer a su vez los servicios de inteligencia para que no haya impunidad. Porque si no estamos con un delito que no se esclareció y estamos en impunidad como lo que ha ocurrido, para reflotar el caso del fiscal. Entonces me parece que hay muchas expectativas puestas en manos de esta nueva agencia y también en la eficiencia, porque más allá de que si un organismo como Migraciones dependa o no del Ministerio del Interior, ha dependido transporte del Ministerio del Interior, o ahora actualmente también dependen otras áreas de gobierno que a lo mejor uno lo hubiera ubicado en otra área, ¿no? Pero lo cierto es que tiene que haber algo que usted bien lo mencionó, escribano, es la comunicación, la horizontalidad también entre todos los servicios de inteligencia y en los transnacionales también, porque el delito organizado se traslada y necesitamos tener una comunicación entrelazada con eso. Mi pregunta, fundamentalmente he hecho estas reflexiones, pasa por la experiencia que ustedes tienen en estos meses que han ejercido el cargo. Y hay muchos mitos todavía, muchos mitos que a veces bajo el secreto, la inteligencia, no toman estado público, entonces es muy difícil a veces dar una solución o aplicar medidas correctivas, o bien, como dice acá el senador Pichetto, si no discutimos acá, ¿dónde discutimos de determinados temas? Mi pregunta va dirigida a ver, en lo que puedan decir ustedes, o que crean conveniente decir ustedes, la evaluación en estos meses sobre qué es lo que está haciendo falta en el país en materia de radarización, en materia de migración, en materia de pistas clandestinas que dice que hay 1.500, que si sirven, que si no sirven, algo que nosotros podamos colaborar desde la sanción del presupuesto, todas las medidas necesarias para facilitar la prevención del delito y combatir de alguna manera más integralmente la inseguridad. Y a su vez preguntarle si en el caso de la muerte del fiscal Nisman hay una continuidad de la investigación, hay un área que está abocada, como en el caso de AMIA, y lo que puedan decir sobre estas cosas, ¿no? Nada más. Gracias, senador, y coincido con su análisis en gran parte. Le contesto primero lo último que dijo. La agencia tiene pedido de colaboración en muchos aspectos en la causa de la muerte del fiscal Nisman. No me puedo referir puntualmente a cuál colaboración, pero sí sepa que la agencia está colaborando con esa investigación y que se continúa activamente en esa investigación hasta llegar, Dios mediante, cuanto antes a descubrir cuál fue la realidad de la situación. Sin querer hacer un revisionismo ni de ninguna manera querer politizar mi respuesta, hemos encontrado falencias, muchas, algunas graves, algunas leves, y nos hemos abocado a corregirlas. Este renacer de la agencia cometió quizás muchas injusticias. Hubo mucha gente, muchos agentes realmente buenos, gente que trabajaba por su país con mucha honestidad y con muchas ganas, que fue quizás apartada de su tarea habitual simplemente por haber pertenecido a una dirección comandada por alguna persona. El escribano impartió una orden específica respecto de que todos los agentes eran iguales y que cada uno de ellos iba a tener que probar si trabajaba bien o mal, si trabajaba por el bien del país o no lo hacía. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Estamos tratando de reubicar a los agentes, de optimizar los servicios que le dan a la agencia, digamos, de aprovechar la expertise de cada uno y ponerlo en el lugar que más nos va a servir.
parte de eso es la derogación del 1311. No solamente el tema de los gastos reservados, que yo comprendo la inquietud de todos, no solamente de los senadores o de los diputados, sino de la sociedad en general, porque todos nosotros hemos estado acostumbrados durante muchos años a escuchar que los servicios reservados se utilizaban para seguirnos a nosotros, para saber con quién salíamos, con quién no salíamos, quién era infiel o quién no a su pareja, o con quién hablaba un periodista. Bueno, esto no pasa más. Esto depende pura y exclusivamente del ser humano que comanda ese organismo. Y estén absolutamente seguros que tanto el escribano Arribas como yo vamos a trabajar pura y exclusivamente dentro de la ley. Tenemos un camino largo por recorrer. El escribano viaja más que yo, tiene más suerte que yo, y está tratando de trazar un nuevo acuerdo para trabajar en común con las demás agencias y también pidiendo colaboración a quienes están más armados que nosotros hoy. Muchos países del mundo están viniendo nuevamente a la Escuela Nacional de Inteligencia, que supo ser un orgullo para la Argentina, a dar cursos para capacitar a futuros agentes. Respecto de migraciones, debo decirle que como dijo el doctor, consideramos que sí es urgente tener una modificación a la ley, crear una policía migratoria. Se nos hace muy complicado a nosotros, a toda la comunidad de inteligencia y a la de seguridad, poder deportar a quienes debemos. Nuestra ley de migraciones casi no lo permite, es muy complicado. Lo que contaba el senador Pichetto respecto de narcotraficantes con condena, lo vemos, no digo a diario, pero muy frecuentemente. Así que les repito, tengan confianza en que nosotros vamos a trabajar dentro de la ley y vamos a pedirles ayuda cada vez que consideremos que la necesitamos. Muchas gracias, senador. Adelante, lo tengo irrasable que me está, pero le concedo irrasable. Con respecto al tema, dos cositas nada más. Como escuché la cooperación con las Fuerzas Armadas, una cosa es la inteligencia militar y otra cosa es el Servicio de Inteligencia Federal. Tienen naturalezas distintas y misiones distintas, ¿verdad? Con respecto a eso. Con respecto, yo sí vivo en una ciudad fronteriza y nosotros firmamos tratados de integración con los países del Mercosur, ¿verdad? Y siempre decíamos con el senador Rodríguez que cuando íbamos al Parlamento del Mercosur, que la visión que tenemos que tener es de simplificar el camino de integración, porque se presume que todos los ciudadanos son buenas personas. Y a veces le agregamos un trámite más, ¿verdad? Porque ya está, por ejemplo, la gendarmería en los puestos fronterizos, y lo único que no nos falta ya es una policía migratoria que esté también ahí en el... Al contrario, no nos falta eso. Entonces, para eso están los servicios de inteligencia, ¿verdad? Porque con la tecnología que hoy tenemos, con el código de barra, con las huellas dactilares, el trámite migratorio tiene que ser un trámite rápido, porque en las ciudades fronterizas, para los que no conocen, fíjense el caso nuestro, el caso de Salta, tenemos 700 kilómetros de frontera. Ahí está el puesto habilitado y están los puestos, o está la parte que es frontera seca, que como no está el meridiano ahí, nadie sabe si está en la Argentina, en el Paraguay o en Bolivia, no tiene idea el ciudadano en qué parte está. Para muchos la ficción es la raya del río Pilcomayo, que también está colmatado, ya no existe, son fronteras secas. Por eso es fundamental. Y generalmente en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, como decían la música, se conocen las cosas. A mí me sorprende a veces cómo los servicios de inteligencia no conocen, pero los pueblos conocen, ¿verdad? Por eso es que hay que trabajar en esa relación, sobre todo en el tema de narcotráfico, trata de personas, con los pares de los países que son del Mercosur. No.
Sí. Sí, en Clorinda hay grupos que han venido y que... No hablamos en forma... Sí, es importante saber estas personas que vienen hacia la República Argentina, ¿verdad? Que ponen agencia de préstamo y esas cosas, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, en el proceso de integración necesitamos mayor agilidad y hay colas a veces de 6 horas de ciudadanos que son honorables. El que quiere atravesar la frontera va y que está en forma ilegal va por la parte seca, no pasa por los pasos habilitados. O lo hace de otra forma, ¿verdad? Para el que no conoce, dice pasó por acá. ¿Qué va a pasar por ahí? ¿Quién va a pasar en una reja? Va por otro lado. Entonces es fundamental la conexión entre los servicios de inteligencia para poder actuar rápidamente contra estos grupos, ¿verdad? Y además se están diseminando en todo el país. Necesitamos por eso de que esto funcione realmente con los objetivos que marca la ley. Y no, yo le vuelvo a reiterar, otra policía más que va a llevar otro trámite, en vez de ser de 6 horas, vamos a llevar 12 horas. ¿Verdad? Ya está, con la gendarmería, la aduana, el ciudadano tiene que hacer, porque lo que pasa es que la relación fronteriza que vive, acá está el senador que es de Misiones, es permanente. Hay gente que va, por ejemplo, muchos no saben que Asunción queda a 8 kilómetros de Clorinda. Hay gente que va a comer a Asunción y vuelve, o que hay gente de Asunción que viene a Clorinda o a Formosa o a Misiones, que esa es una relación permanente, diaria. Nosotros tenemos una ciudad que se llama Puerto Elsa, que hay un puente que circulan 10.000 personas por día, van y vienen, ¿verdad? Inclusive ahí, no sé si el tema del trámite migratorio es permanente. Lo mismo pasa ahí en La Quiaca, en Jujuy, ¿verdad? No sé, el ex gobernador allá presente, o en Salta. El que está acá y no conoce el tema fronterizo, larga cualquier idea. Y después tenemos que buscar la forma nosotros de ver cómo hacer para perfeccionar la integración. Entonces, estos grupos delictivos, ¿qué necesitan? La actuación de la inteligencia para poder detectarlos y actuar en forma a tiempo, ¿verdad? Bueno, gracias, presidente. Senador Razab, le tocó. Sí, presidente, muy brevemente, decíamos recién con el senador Nadie que se extendió mucho la audiencia, pero realmente la importancia del tema y la preocupación que compartimos todos por estos temas, más allá de los cambios de gobierno que tienen que ser políticas de Estado que vayan teniendo continuidad en el tiempo para que tengan eficacia en sus objetivos y resultados. 3 reflexiones que son inquietudes que seguramente con la doctora Magdalani entiendo compartiremos porque hemos trabajado durante mucho tiempo en esta materia, en la Comisión Bicameral de Inteligencia. La primera que tiene que ver con, lógicamente, la tarea de prevención de la agencia, que tiene que ver con el crimen organizado, narcotráfico, delitos complejos, trata de personas, y que tiene que ver con políticas de Estado que identifiquen perfectamente cuáles son nuestras hipótesis de conflicto, evitando introyectar o traer a territorio nacional hipótesis de conflictos que no son de la República Argentina. Y en ese sentido también trabajar en grado de interacción y complementariedad con agencias de inteligencias extranjeras sin que ello implique sujeción ni ideológica, ni programática, ni operativa. Estas son elementales cuestiones que todos los gobiernos tenemos que tratar de ir resolviendo en el tiempo y que van a ser a la eficacia de los resultados requeridos por nuestros ciudadanos. Y finalmente, el resguardo que tenemos que tomar todos los que institucionalmente tenemos responsabilidad en esto, para evitar la injerencia e interferencia de ex agentes de inteligencia que devenidos en agentes operativos informales de alguna manera pudieran contaminar, complicar o interferir en las actividades de la agencia, y yo creo que en eso tenemos que trabajar juntos. Son las 3 cuestiones que quería plantear y que de alguna manera, sobre todo en materia de terrorismo, tiene que ser una preocupación de prevención, pero evitando traer a territorio nacional cuestiones que no tienen que ver con hipótesis de conflicto, ni con conflictos que en este momento no tiene la República Argentina. Coincido plenamente. Sin duda la duda, esa es una tarea que tenemos que llevar por delante y es importante que la tomemos todos, cada uno desde el lugar, porque esa es la forma de que tengamos más posibilidad de tener éxito. Muy bien. Vamos a, si no hay más oradores, que no hay más, vamos a liberar acá los
señores que han venido con mucha amabilidad. Yo le pido a los senadores que no se vayan porque siguen los jueces y fiscales que son importantes para todos. Gracias.